les explico cosas, pero a la vez trato de ser más gráfico, trato de ser más visual, con videos, más auditivo, o sea, con los podcasts. Ahorita voy a vincular más que todo eso, voy a vincular dentro del proceso más que todo asunto de podcast, que ustedes puedan escuchar eso. Aparte está el video, la clase de YouTube cargada, que el fin de semana, perdón, la semana pasada no lo hice, no cargué ninguna jornada en YouTube porque la de la semana pasada no fue tan de tanta información como la que vamos a estar teniendo en el transcurso de esta semana. Y yo siempre les aviso cuando subo clases en el canal de YouTube. Bueno, son las 8:05, vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy. Entonces, bueno, buenos días para todos. Un gusto saludarlos a ustedes en este momento. Saludos a sus padres, familia, pudientes. Bueno, ¿qué están viendo ustedes en estos momentos? Aquí están viendo unas diapositivas. Cuando aparecen las letras, aparecen fluorescentes. Vamos a cambiarle el color de manera rápida. Vamos a ponerlo así para que ustedes puedan leer. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en este primer periodo. Pero porque vamos a ver, esperen un momentico, Galaxy. Hay una persona que se llama, por favor, la persona que aparece con el Galaxy A10, por favor, en el chat preséntense con su nombre para saber quién es, porque ustedes recuerden que para entrar a las clases tienen que entrar con un nombre. Porque después no vaya a ocurrir lo que siempre está ocurriendo, que personas inescrupulosas entran con iPhone, sin nombre o con un nombre ahí raro y entonces uno los acepta. Bueno, por ahora no ha hecho ninguna, bueno, no sé qué, bueno, vamos a proseguir porque realmente, pero sí pido por favor a la persona que aparece como Galaxy A10, que por favor se presente en el chat para saber quién es esa persona. Si no, pues me va a tocar expulsarlo porque no quiero que vaya de pronto. Porque vamos a proseguir porque no vamos a darle largo. Entonces yo estoy pendiente al chat que no vaya a pasar ninguna anomalía. Bueno, prosigo. Entonces nosotros en este primer periodo yo les estaba diciendo que las actividades que ustedes han hecho para entregarme son actividades que hasta el momento no han tenido nada que ver, con el asunto de los temas de ciencias sociales. ¿Cuáles son esos temas? Nosotros el año pasado, para la parte del mundo occidental, finalizamos con lo que tuvo que ver con el Imperio Romano y dimos unos esbozos no tan amplios de lo que tiene que ver con la caída del Imperio Romano. Para este grado séptimo, que yo le había dicho a ustedes, yo le había adelantado el año pasado, les dije, para séptimo vamos a empezar con ese tema. Y con ese tema fue que, digamos, empezamos. En la caída del Imperio Romano, se crean dos imperios, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, y trabajamos un siguiente tema que fue lo que trabajamos la semana pasada. Aquí viene lo que se llamó las invasiones bárbaras, ¿verdad? Todos esos pueblos bárbaros que ustedes recuerdan que eran catalogados por los romanos como bárbaros porque no tenían su propia cultura, tenían una lengua rara, para los romanos era una lengua rara, entonces poco a poco que se fue debilitando la Roma de Occidente, automáticamente los bárbaros o los pueblos que estaban en Europa fueron nuevamente recuperando sus antiguos territorios, sus antiguos territorios que tenían y que fueron sometidos o ocupados por los romanos.
Posteriormente a eso, trabajamos también una guía que fue sobre lo que tuvo que ver cómo se dividió la Edad Media. Porque nosotros estamos hablando en este momento y vamos a estar hablando este año vamos a estar hablando sobre la Edad Media. Entonces, para ustedes les queda claro de este momento que la Edad Media son 1000 años de historia. Así clarito. 1000 años de historia. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta lo que empieza, digamos, ya como, digamos, se puede decir, el descubrimiento de América, como se puede decir, también la caída de Constantinopla. ¿Y cuál era Constantinopla? Es lo que vamos a estar trabajando en el transcurso de esta semana y la próxima, que es la guía que les voy a entregar esta semana. Todavía seguimos con las guías de ciencias sociales, de los temas de sociales gruesos, siguen siendo solo de lectura. Ustedes tienen que estar leyendo esa guía y escuchando los podcasts para que lo vean y lo escuchen de manera consecutiva. ¿Por qué de manera consecutiva? Porque estos temas son consecutivos, ¿verdad? Entonces, desde la Edad Media, que se da la caída del Imperio Romano de Occidente y ya desaparece, bueno, no es que desaparece, pero fue ocupada, fue debilitando poco a poco la Roma de Occidente, mientras que fue fortaleciéndose la Roma oriental, o el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Romano Bizantino, o el Imperio de Constantinopla. Listo, ya le acabo de... Está entrando Juliana Moreno, Nicole Dayana y Santiago Girón. Están entrando a la sala. Vamos a subirle aquí un poquito más el zoom. Entonces, ¿qué les estoy mostrando acá? Ustedes ya este mapa lo conocen. Saben que es el mapa de Europa. Bueno, aquí por ejemplo tenemos la península. Tenemos la península itálica o la península de los Apeninos o la bota itálica, que es donde inició y se ocupó todo, digamos, todo el proceso de Roma general como tal. Entonces nos dice, por ejemplo, en el siglo VIII a.C., la península itálica estaba ocupada por un conjunto de pueblos entre los que se destacaban los pueblos, los etruscos y los latinos. Recuerdan que fue lo hablamos el año pasado, que era, digamos, esos pueblos de las ciudades-estados, cuando estos territorios estaban en manos de los griegos, en manos de los griegos. Posteriormente nos dice, siglo VI a.C., los latinos se sublevaron contra la dominación etrusca y expulsaron de Roma a sus reyes, instauraron una nueva forma de gobierno, la república. ¿Recuerdan? Monarquía, república, hasta ser el gran imperio. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la primera etapa de monarquía, que eso lo trabajamos el año pasado. Acá cuando ya era la vida ya, el imperio romano en la época republicana. Miren que todo sigue dándose en el mar Mediterráneo, Europa, Asia y el norte de África. Pasemos a la siguiente diapositiva para que veamos cómo va a ser el proceso cartográfico de la ocupación. Entonces, mira, aquí nos va mostrando evolución del Imperio Romano. Vamos a darle zoom otra vez. Todo lo que se encuentra así en este color en rojo, que parece como un rojo así, naranja, así, se nos dice que son las provincias romanas que fueron ocupadas, bueno, en la época dice aquí, provincias romanas en la época de la muerte de César. Vamos a subir acá. Imperio Romano. Miren esta, nos dice, los romanos fueron capaces de unir todos los pueblos de la cuenca del Mediterráneo bajo el poder de su imperio.
cuando era, digamos, el gran auge, el gran poderío de los romanos, que más adelante no fueron capaces de tener en mano esos territorios. A ver. Listo. Y ahora vamos a la parte que nos interesa a nosotros, que es la división del Imperio Romano. ¿Ya? El Imperio Romano de Oriente, que es la guía que van a recibir ustedes el día de hoy. Ustedes van a estar leyéndola y mañana estaremos trabajando un poco más en profundidad a ese tema. Aquí vemos que esto sería el norte de África, el mar Mediterráneo, todo lo que tiene que ver con la península ibérica, Europa, y cómo se fue dividiendo. Y ustedes se dan cuenta de una situación. Si aquí donde empezó Roma, la península de los Apeninos, la península itálica, ustedes la recuerdan muy bien, esta sería la parte occidental. Y donde antiguamente nosotros, cuando trabajamos el año pasado, que eran los territorios, cuando empezó el Imperio griego, por ejemplo, la península de los Balcanes, que trabajamos todo eso, Atenas, Esparta, la isla de Creta, estas zonas por acá la parte ya, digamos, como oriental. Entonces, estos territorios por acá fue donde se ocupó y donde se desarrolló, porque recuerdan que todo esto eran territorios romanos, y no que por herencia lo dividieron en dos partes, Occidente y en Oriente. Pero los pueblos bárbaros, que es lo que ustedes escucharon en el podcast de la semana pasada, que deben escucharlo, fueron ocupando los territorios que eran de ellos y que fueron sometidos por los romanos al momento que se fueron debilitando. Mientras esta parte de acá no era religiosa, recuerden que no era religiosa, mientras que el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino sí utilizó la religión. Recuerden que ellos sí tomaron la religión y dijeron, vamos a tomar la religión cristiana como ya dejaron de ser politeístas y pasaron a ser monoteístas. Y en ese gran imperio, la religión fue, digamos, un bastión para que la gente se uniera y la gente fuera sometida, y ya comenzaron a darse las expansiones de las primeras religiones que aparecen en la humanidad: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo, ¿ya? Porque ya estamos en la Edad Media, y la Edad Media empieza con el escolasticismo, que es la forma como educaban, pero a la vez también empezó, digamos, todo este proceso de la era cristiana, de lo que nosotros conocemos como la era cristiana. A ver, vamos acá a ver. Bueno, vamos a quedarnos por ahora con esto. Listo, vamos a pasar a la guía con la que vamos a estar trabajando esta semana, y ustedes van a estar leyendo. Listo, la guía que se denomina Imperio Romano de Oriente, y por eso les pongo entre comillas bizantino, para que ustedes no se vayan a confundir. Ustedes van a estar leyendo. Esta guía también es de solo lectura. Entonces, por ejemplo, aquí no la voy a explicar como tal, vamos a explicarla el viernes. El viernes nuevamente vamos a explicarle un poco más detallada, que ustedes vayan a estar leyendo. Posteriormente a esto vamos a pasar a escuchar un podcast sobre lo que tiene que ver con el Imperio Romano de Oriente. Recuerden cómo están divididas las guías mías: saberes previos, que es la información rápida que yo les doy a ustedes sobre cómo era ese proceso del tema como tal. Entonces, este tema sería esto: la parte piramidal, que cómo era la división de las clases sociales, porque ya ahora pasamos a la Edad Media, donde comienza, digamos, a construirse el nuevo modo de producción, que es el feudalismo, el nuevo modo de producción que va a ser el feudalismo. Todavía no se ha consolidado el feudalismo, pero ya empiezan a hacer los vicios
del feudalismo, porque comienzan a crecer estas grandes poblaciones y necesitan buscar unas nuevas formas de cómo desarrollar la agricultura. Correcto. Por ahora, la próxima semana ya finaliza el primer periodo. Bueno, aquí está la parte de texto que ustedes van a estar leyendo. No hay actividad a desarrollar. Esta guía no tiene actividad a desarrollar. Ni las anteriores que yo les he entregado realmente de temas como tal, de sociales, ninguna ha tenido actividades a desarrollar. Unas las tienen, pero les digo a ustedes, no vayan a hacer eso. ¿Por qué? Porque recuerden que muchos están todavía entregando. O sea, les he dado el tiempo para que ustedes me entreguen a mí las actividades que me adeudan en todas estas semanas que hemos tenido. Y igualmente para que puedan entrar en otras asignaturas. Entonces, ahí donde ustedes tienen que pellizcarse y es entregar las actividades o notas que ustedes tengan hasta la fecha. Miren que la podían entregar la semana pasada, la pueden entregar esta semana, pero la próxima semana va a ser muy complejo porque al momento que tengo que cargar notas en plataforma va a ser muy tardío el momento del cambio de la nota a plataforma. Entonces, los invito nuevamente a que por favor, ya yo he explicado muchas veces esas actividades, por favor pónganse en esa situación de entregar esas actividades, que los que adeuden actividades hasta la fecha, que ya yo eso lo hice la semana pasada, les expliqué quiénes son los que adeudan actividades y les respondí por medio de WhatsApp. Entonces nos quedan 8 minutos, digo 8 minutos porque a las 29 me salgo porque tengo automáticamente otra clase. Entonces vamos a empezar escuchando, vamos a pasar acá. Estos minutos vamos a escuchar este podcast que nos habla sobre el Imperio Bizantino. El viernes continuamos y entramos un poco más de lleno después que ustedes hayan leído las guías. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Querido amigo, querida amiga, allá donde estés, sea cual sea el momento en el que me escuches, espero que las cosas te vayan bien y si por suerte del destino las circunstancias te son adversas, espero de corazón ofrecerte compañía y amenizarte el rato. Hoy es un programa muy especial para mí por lo siguiente: si todo va bien, si no tengo problemas en las fronteras, si el avión funciona correctamente, si no hay ningún contratiempo, en los próximos días voy a visitar Estambul, así que voy a dedicar un programa a una parte de la historia de Estambul y de Turquía, como es el Imperio Bizantino. Y como ya he hecho en otras ocasiones, pues si quieres puedes venir conmigo a través de mis redes sociales. Iré compartiendo tanto en Instagram, el profesor inquieto, como en Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo. Iré compartiendo todos esos monumentos, todos esos elementos artísticos, culturales, sociales que me llamen la atención, así como que también los voy a ir explicando. Bueno, empecemos con el programa. Miren, la historia de Turquía es el reverso de la historia de España. Muy interesante. Miren, en la Edad Media, mientras en España los cristianos iban tomando territorio a los musulmanes, en la actual Turquía los musulmanes iban tomando territorio a los cristianos. Y mientras al final de la Edad Media, en la península ibérica, los musulmanes eran arrinconados en el reino de Granada, en la actual Turquía los cristianos eran arrinconados en la ciudad de Constantinopla. Y mientras en España los musulmanes pedían ayuda a sus hermanos de Oriente, en Turquía los cristianos de Constantinopla pedían ayuda a sus hermanos de Occidente. Y tanto los musulmanes de España fueron abandonados por sus hermanos turcos de Oriente y los cristianos de Oriente fueron abandonados por sus hermanos católicos de Roma. Curioso, y hoy día en España tenemos joyas como la Alhambra y en Turquía quedan joyas como Santa Sofía de Constantinopla, que voy a visitar pronto. Si hablamos del Imperio Bizantino, tenemos que hablar primero del Imperio Romano, porque el Imperio Bizantino viene a ser una segunda parte del Imperio Romano. A este programa podríamos llamarlo Imperio Romano segunda parte, o también podríamos decir el Imperio Romano contraataca. Vamos a hablar del Imperio Romano. Ya saben ustedes que el Imperio Romano abarcó toda la cuenca del Mediterráneo, abarcó desde la isla británica, Centro Europa, hasta Mesopotamia,
Egipto, etcétera, etcétera. Todo eso fue el Imperio Romano. ¿Qué sucede en el siglo III? Pues que el Imperio Romano empieza a resquebrajarse. Empieza a haber primeros signos de debilidad. Empieza a haber corrupción. El Imperio Romano ha llegado al límite de su expansión y además llegan los pueblos bárbaros que empiezan a hostigar la frontera, empiezan a atacar la frontera y las cosas empiezan ya a ver signos de debilidad en el imperio. Entonces hay un emperador que con buen criterio, que se llama Diocleciano, decide dividir el imperio. Decide que el imperio es muy grande, que no puede abarcarlo todo y que es mejor que haya dos imperios. O sea, que haya un imperio pero dividido en dos. Entonces, ¿qué hace con el Imperio Romano? Lo divide en dos mitades. Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. En el Imperio Romano de Occidente quedarían la actual Italia, España, Francia, Marruecos. En el Imperio Romano de Oriente quedarían pues la actual Turquía, Grecia, Egipto, Siria, Israel, Jordania, etc. Y es curioso, pero esa división del Imperio Romano está afectando incluso a nuestros días. Hoy día tenemos dos Europas. Y la Europa occidental es distinta de la Europa oriental, tanto en cultura como en religión, como en política, como en lengua, todo. Y esa división empieza ahora en el 293. Pero es que Diocleciano decide lo siguiente: dividimos el imperio en dos y en cada imperio lo va a dirigir un Augusto, pero es que cada imperio a su vez va a estar dividido en dos partes. Entonces, en cada imperio va a haber un Augusto y un César. Es decir, que el imperio se divide en dos y cada parte del imperio a su vez está dividida en otras dos partes. En otras palabras, en resumen, el imperio romano se divide en 4 partes y empieza lo que se llama la tetrarquía. Bueno, pues uno de esos sucesores de Diocleciano, Constantino, que era Augusto de Occidente, ha pasado a la historia por varias razones. Por ejemplo, Constantino, en el Edicto de Milán del año 313, proclama la tolerancia religiosa, lo que viene a significar la legalización del cristianismo. Constantino es una figura muy importante en la historia del cristianismo, aunque hay que decir que Constantino no entendió muy bien los valores del Evangelio. ¿No? Si lo leyó, no se percató de lo que quería decir Jesucristo, porque este hombre, como personaje, dejaba mucho que desear. Mató a su esposa, mató a su hijo, mató a su yerno, o sea, era un tipo algo sádico. Pero aún así ha pasado a la historia por ser quien legalizó el cristianismo. Además, su madre, Helena, viajó a Tierra Santa. Fue quien, según se ve un programa aparte, su madre descubrió los santos lugares, el Gólgota, la Santa Cruz, las santas reliquias, las descubrió su madre Helena. Por eso es tan importante Constantino para la historia del cristianismo. Bueno, pues Constantino, que era Augusto de Occidente, quiere unificar el imperio y entra en guerra con el Augusto de Oriente, al que vence. Así que Constantino unifica de nuevo el imperio, pero ya no quiere tener la capital en Roma. Decide que la capital se la quiere llevar al otro extremo del imperio y elige el final de Europa y el comienzo de Asia. Un asentamiento que se llamaba Bizancio, que era un asentamiento griego del 600 a.C., que había fundado un legendario personaje llamado Bizas, y ahí es donde decide fundar la nueva capital del Imperio Romano, que va a llamar Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino, o Nueva Roma. También hay que decir lo siguiente de Constantino. Una vez que ya se ha trasladado la capital a Constantinopla, una vez que ya legaliza el cristianismo, Constantino convoca el primer concilio ecuménico del cristianismo, es decir, convoca a todas las corrientes del cristianismo en Nicea e intenta... Bueno, dejaremos por hoy. Ustedes tienen la responsabilidad de, de terminar de escuchar este podcast ahorita que yo finalice la jornada de hoy y la reunión del departamento social. Entonces yo les envío la información, el podcast, y ustedes pues lo escuchan. No se les olvide escuchar los dos podcasts porque estoy dándoles el mismo autor que graba los podcasts. El primer audio de Invasiones Bárbaras y el de la caída o el del Imperio Romano de Oriente. Lo escuchan los dos cuando tengan tiempo en el transcurso de esta semana y por favor no se les olvide entregar sus responsabilidades